Bien, y aquí estamos llenos del gozo del resucitado, ¿verdad, Marilena? Sí, y bueno, nuestro tema de hoy, la semana pasada estuvimos hablando del Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida, que nos va a llevar varios programas porque vamos desmenuzándolo poco a poco, pero quisimos, y yo creo que vamos a ir metiendo uno y otro porque también queremos hablar hoy, nuestro tema es la teología del cuerpo, que bueno, la teología del cuerpo son las enseñanzas del Papa Juan Pablo II durante su catequesis, pero de varios años, no sé si son 5, ahorita tengo por aquí el dato, Ujú. del 78 al 84. Y bueno, pues los libros de la teología del cuerpo son bastantes, pero bueno, traemos aquí un libro pequeño que lo resumen, Sonia trae otra información también. Pero antes de eso, queremos hacer una breve reflexión que hemos pasado ahorita por la fiesta de la misericordia. Y la fiesta de la misericordia, pues tiene que ver también con la coronilla de la misericordia, que es una Ujú. oración de reparación. Y esta oración de reparación tiene mucho, mucho, mucho que ver con reparar la violencia en el vientre, porque además de que a Santa Faustina la hace vivir en una parte de ahí de su diario, que está aprobado por la iglesia, lo que sufre un bebé cuando es abortado, hay otra parte, cuando da la coronilla, que es por ahí del 476, lo pueden leer textualmente y de hecho lo que viene en letras oscuras es lo que dice nuestro Señor, está un ángel listo para ejecutar la justicia de Dios sobre una ciudad. Dice, por sus muchos pecados, pero en especial por uno. El padre, que es el traductor del diario, dice que ese pecado se refería al aborto, es decir, que está hecha para reparar el pecado, pero especialmente este pecado. ¿Por qué? Vámonos a Génesis. En Génesis, cuando Caín, el primer fratricidio, mata a Abel, nuestro Señor le dice, la sangre derramada sobre la tierra está clamando justicia. Hoy día, que como les comentaba el programa pasado y no me voy a cansar de recordar, yo no me di cuenta en qué momento, porque fueron unos breves años, pasamos de una cifra de 50 millones anuales a 73, casi un 50% más. Entonces dígame usted si no está clamando justicia. Pero también nuestro Señor le dice que primero se presenta como misericordia. Entonces, si nosotros queremos acoger la misericordia, primero hay que reconocer nuestras faltas Exacto. personales, incluso la omisión en este tema, pero bueno, todas las personales. Y como nos pide la Virgen en cada aparición, la oración, la conversión, para que entonces nos toque su misericordia y no nos alcance la justicia. Pero también venía haciendo una reflexión que va pues muy adecuada a este tema del Evangelio de la vida, a este tema que ahorita vamos a ver, pues cómo ve la sexualidad que fue creada por Dios, la belleza del cuerpo y de nuestra sexualidad. Y venían platicando con Sonia en el camino que el COVID vino a varias cosas. Una de ellas, bueno, una de las reflexiones últimas que yo hice, vino a desnudar nuestra alma. Sí, señor. Pero una de tantas cosas es, ¿dónde está tu miedo? ¿A qué le estás temiendo? Otra de las cosas que nos hizo ver es como valora tu vida, ¿no? Y cuida, protégela de tus hermanos. Y entonces estábamos tomando muchas medidas de seguridad para pues cuidar nuestra vida, porque es también un regalo que Dios nos dio y que tenemos que cuidarlo. Cuidarla de mi esposo, de mis hijos, de mis padres, de mis seres queridos. Pero ¿hasta dónde van esos seres queridos? ¿Por qué? Porque si yo me voy otra vez a la Biblia, dice Ujú. Jesús, no hay amor más grande que el que da la vida por su hermano. Y vamos a hablar de algunas elecciones por poner en ejemplo, a lo mejor tal vez a México. Estoy preocupada por un gobierno que traiga a la izquierda, pero pues no importa que la oposición, entre comillas, aunque sea también de izquierda, eh, pues esté a favor de la violencia en el vientre, esté a favor de la violación de la inocencia de los niños, esté a favor de la despenalización de todas las drogas. Pero como eso a mí no me llega, como esos, pues esos niños son de algunas mamás que quién sabe qué, cómo serán, ¿no? Entonces ahí nos debe de caer muy fuertemente esa parte. ¿Cuánto estoy amando? Estoy amando a esas criaturas que no conozco. Soy capaz de dar la vida y dar la vida podría significar sacrificar un gobierno de izquierda, porque si sobre mi voto está antes que el derecho a la vida, que eso lo vamos a ir viendo muy claramente en el Evangelium Vitae, ando muy revuelta. Incluso si se viniera un gobierno en el país que fuera donde haya una represión Ujú. de la libertad religiosa, si estoy votando, no me importa que este gobierno
vaya a hacer violencia en el vientre, pero es que yo estoy cuidando la libertad religiosa. No, eso no es Perdón, excusa. ni Lo siento. siquiera la libertad religiosa debe estar sobre el derecho a la vida. ¿Por qué? ¿Qué nos pasó en el COVID, Sonia? No podíamos recibir sacramentos. ¿Y qué nos pasó? Discúlpame, pero yo no pasé cortándome las venas y desgarrándome porque no podía comulgar, que voy a todos los días cuando puedo, no podía visitar el Santísimo, no podía confesarme. Dios lo estaba permitiendo para algo. Para que nos convirtiéramos. Ahora, Para y que nos puede que nos convirtiéramos. Eso es toque, todo. no nos hemos muerto, puede que nos toque en el país que estemos, a lo mejor que entre la izquierda, que se vean dañados nuestros bienes. Vamos a vivir incomodidades, pero ahí habrá un bien oculto. ¿Sí? Siempre hay Pueden un haber bien. muchas cosas que vaya permitiendo Dios, porque a lo mejor estamos eligiendo nuestra propia medicina. Porque si no he aprendido a amar, no he aprendido a ser misericordioso, no he, o sea, ese hermano que está lejos y que lo están descuartizando en el vientre todavía, sobre él está Y mi que no tiene forma de propiedad, defenderse. sobre él está mi libertad religiosa, sobre él está, a lo mejor nos tocará, fíjate qué bonito, si nos toca la libertad religiosa, a lo mejor por prudencia, no sé, algunos estaremos llamados a no guardar silencio, tendré que entonces ser un evangelio vivo, porque ya no puedo hablar de Dios. Mis acciones tienen que llevar al hermano a convertirse, mis Bueno, acciones tienen que llevar a mis pero te hijos. corrijo porque tenemos que ser como sin libertad. No, claro, eso lo entiendo, pero hay gente que vamos a decir que no Sí, está a que se preparada propicie para para dar eso. Sí. exactamente, para que me corten la cabeza. O sea, en tiempos así hay mártires, pero hay gente que no tiene esa capacidad. Lo mínimo, mínimo, mínimo que nos puede tocar es, pues sea Jesús, calladito, pero sea Jesús, para que el mismo que la está ejecutando, para que su esposo, para que sus hijos, para que todos los demás aprendan, llegue el evangelio a ellos, porque usted ya tuvo bastantes años para leer su Biblia, para ir a misa, para comulgar, como para que ahorita sepa hacer ese evangelio vivo, esa iglesia doméstica, esa hostia viva, donde están, no están viéndolo usted, sino están viendo la Sagrada Eucaristía. Fíjate que viene muy acorde con lo que estás diciendo con la primera lectura que propone hoy la liturgia, que es de Hechos de los Apóstoles, que Pedro y los apóstoles estaban presos. Y cuando lo fueron a buscar, no estaba todo cerradito, pero ellos no estaban. Ellos, el ángel del Señor, le hace el Señor mismo, los había sacado. En ese poder, en esa fe, es que tenemos que vivir hoy. Porque el Hecho de los Apóstoles, el libro del Hecho de los Apóstoles, dice Santo, ay, se me olvidó el nombre, que es el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Cómo termina la resurrección y el Evangelio que sopló sobre ellos el Espíritu Santo? Ese eterno presente lo está soplando sobre nosotros y lo hemos recibido el día de nuestro bautismo. Por lo tanto, ¿dónde está el poder de ese Espíritu Santo manifestado en nosotros? Lo tenemos aquilosado, lo tenemos opacado. Cuando le damos libertad, Él nos va llenando de su poder. Entonces no se trata solamente de mostrar, como bien decía Marilena, una hostia viva, sino que de la cárcel donde esté, creo en la palabra, puedo salir sin que se abran las puertas de allí. Desmenuza qué tipo de cárceles podemos estar hablando, no Pero cárcel física. podemos también estar hablando de cárceles que son peores. Yo una vez, fue la única vez que fui a una cárcel muy peligrosa en Venezuela, Maracaibo, a dar un retiro, pero fue la única vez que mi esposo me dijo que él no tuvo gusto mientras yo estuve allá y que no permitía y no fui más. Pero fue para mí una experiencia, porque una de las cosas que el Señor puso por esta boca mía pecadora es, el hecho de que ustedes estén presos aquí no quiere decir que algunos que estamos afuera estamos más en la cárcel por nuestras propias miserias, nuestros propios miedos, nuestras propias tal. Y muchos de ellos luego se acercaron, cuando se acercaban yo me asustaba, pero mi hermano que tuvo más de 20 años yendo todos los sábados. Almitas lindas, heridas. Sí, es más, a él lo llamaban Papi Héctor porque mi hermano se llamaba Héctor y entonces yo era sagrado, porque me decían, ¿usted es hermana de Papi Héctor? Como diciendo, no la podemos tocar. Y yo le decía a mi esposo, mira, pero si pasó eso, no, pero yo no tuve el gusto y yo en obediencia pues no fui más a la cárcel, pero fue una experiencia muy linda, porque la cárcel que el Señor nos viene a liberar es esa cárcel del miedo, del conformismo o de vivir la religión con mucha religiosidad y no desde el amor. Ahí está, ahí estriba todo, porque si yo tengo amor, yo no tengo miedo de si va a venir esto, porque Dios lo está permitiendo y entonces yo lo que voy a hacer, un sacerdote santo, pero lo que tengo que defender, sí, es la vida. Esa tengo que defenderla y yo no puedo dar mi voto, ni así no vaya a ganar por alguien que está propiciando la muerte. Yo soy, bueno, tengo doble nacionalidad, soy mexicana, se acercan las elecciones y hay 3 candidatos.
Cuando menos 2 de ellos están a favor del aborto, el otro de la ideología de género, por lo poco que he podido ver, de izquierda, cambio de sexo hasta de niños, despenalización de drogas, todas. Y bueno, eso es algo personal. Yo no tendría por qué estarlo diciendo, pero yo no puedo votar por ninguno de los tres. Así me lo diga un sacerdote. Mi conciencia no me lo permite. Y así me digan, es que es el mal menor porque el otro va contra la libertad religiosa. Yo no puedo. No, pero ya va, Marilena, perdona que te interrumpa, lo tienes que decir porque lo que estás diciendo es una verdad evangélica. Y ahí es donde decimos, así nos arranque la cabeza, ¿verdad? Y vamos a leer después el Evangelium Vitae, que es una encíclica, que es de la iglesia, que es magisterio, lo dice. Ya llegaremos a esa parte. Pero yo no puedo. Y así vamos a suponer que ganó la izquierda que va con la persecución religiosa y mucha parte de la gente que sabe que yo mi voto no lo di para que ganara la menos mal, se me echa encima, lo siento muchísimo. Es que el problema fue que cuando apenas empezaron a salir los candidatos, no se apoya a aquel que sí, su propuesta va alineada con el Evangelio. Y aún así yo tengo entendido, no sé legalmente y no quiero afirmar algo que no sea, pero tengo entendido que hay una casilla donde dice candidatos independientes. Se puede poner, que eso es lo que yo, María Elena, voy a hacer. No voy a decir ni de nombres, pero yo no puedo votar por estas personas. Yo voy a, así la fila, lo que me toque hacer, voy a poner por quien yo por el que sí, dice tu conciencia evangélica, ¿correcto? exactamente. No por mi Voy a apetito, ni hablar, por mis miedos, ni por mis gustos, por las verdades evangélicas. Además, ¿cuántas veces no hemos visto? Vamos a lo más sencillito de la palabra de Dios porque no es la primera. Estamos viendo un David contra Goliat. ¿Por qué ganó David? ¿Por votos, por fuerte, por su armadura? No, porque su confianza estaba en Dios. Se lo dijo a ¿Cuántas Goliat. batallas vimos que no puedo desglosar ni me las sé exactamente todas? Que eran unos poquititos, ¿sí? Contra un ejército grandísimo y se atemorizaban, pero se agarraban de la palabra. Dos cosas, Marilena, si me permites. Cuando David fue a pelear con Goliat, él le dijo, tú vienes con espada y con escudo, y yo voy con la fuerza del Dios vivo. Ahí estaba todo. Y humanamente que trae una resortera de niño. Sí, y además de eso, cuando hay un piedrita. pasaje que está, no me acuerdo si es en Levítico o en Éxodo, que cuando él estaba peleando el pueblo de Israel contra de tantos enemigos con los que peleó en ese desierto, y cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo elegido ganaba la batalla. Cuando se ¿Pero le qué caían, significan las manos levantadas? para allá voy. Entonces, cuando se le cansaron las manos, se las sostuvo por un lado Josué y no me acuerdo del otro lado quién era. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Porque en la Biblia no nada está escrito como para llenar el espacio. Cuando tenemos esa victoria en Dios, y vamos a Hechos de los Apóstoles, entonces ya la victoria está nuestra. No tenemos que dejarnos en consideraciones. Marilena acabo de hacer una aseveración, pero está basada en las verdades evangélicas, porque lo primero que dijo es, la sangre de tu hermano clama ante los ojos de Dios. Imagínate 73 millones, la sangre es que si viéramos en rojo la tierra, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaríamos? Ahora bien, todo parte, y es del Evangelio de hoy, y yo me voy con el permiso de María Elena, pero así lo siente el Espíritu Santo, voy a proclamar algunos versículos del Evangelio de hoy, que es de, según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 en adelante. Espérame, nomás me faltó aclarar un pedacito que empecé a explicar. Es que nuestro problema fue a la hora que hubieron los candidatos que no hayamos apoyado al que va así. Y que entonces hayamos apoyado a esta otrita porque pues ella sí dice que no va por acá. ¿Y qué nos resta hoy en día? Gane quien gane. Así ganará el que va más alineado. Orar por ellos. Así como yo no voy a cerrar mis ojos al gobierno que está, que gracias a él se ha despenalizado el aborto en muchos estados, han crecido cada vez los meses, ¿sí? La verdad no la voy a ocultar y la voy a denunciar, pero a mí no me vas a ver burlándome de ninguno de estos políticos. Exacto. Me vas a ver todos los días, varias veces al día, en la misa, en la comunión, en el rosario, en la coronilla, pidiendo por ellos, porque son sangre que le costaron a Jesús en la cruz. Sí, y si señor. Fuera mi hijo parido de mi vientre, ¿qué le deseo? Todo el bien. Entonces, ahí está para que y el bien está en que se convierta. Ahí está tu corazón. ¿Qué sientes? Ok, sientes mucho coraje, convierte ese coraje en oración. Yo siempre he dicho, antes de programar la palabra, yo también voy a agregar esta parte, que porque yo como católica cristiana, y que me conozco la Biblia, porque es el manual de mi vida, y es el manual de tu vida, yo no me tengo que conformar con el menos malo, ni me tengo que conformar con ser más o menos, porque Él me está diciendo que Él es Dios. Y ahora sí voy a proclamar el Evangelio y la palabra de Dios no se oye, se escucha. Así que voy a pedirles por favor que con esos oídos espirituales escuchen esto. El versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Voy a detenerme en ese solo versículo. Nosotros decimos, porque tanto amó Dios al mundo, y enseguida la voluntad humana dice, al mundo. Sí, es verdad, pero hay que tomarlo personal. Tanto me amó a mí, Sonia, a mí, tanto María. tanto me amó, que, voy a agregar, Sonia, que a Dios... ese político, a esa criatura en el vientre, a ese médico, asesino, sicario, a esa enfermera que también ayuda. tanto los amó Dios y los ama. Y agrega que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero es que es cuestión de fe, que es la primera de las 3 virtudes teologales. Yo creo en esto, entonces ya me voy acercando a Dios. También dice la palabra que sin fe, nadie puede agradar a Dios. Y San Juan de la Cruz Es lo dice... que debe ser ciego, la fe ciega. Es ciego, por supuesto. Y San Juan de la Cruz dice que fe es Dios mismo. Por lo tanto, a más de Dios, más fe, más ceguera para las cosas del mundo. Y no nos podemos conformar con más o menos. Pero ¿por qué es un insulto para él? Ya va, que no estás hablando con ningún político, estás hablando con el rey de la historia. Entonces no te conformes con lo más o menos, y quedó escrito en los libros Hechos de los Apóstoles, hoy que se está proclamando en todas las iglesias católicas. Los apóstoles salieron libres sin siquiera que fueran abiertas la cárcel. Un hecho contundente. Y ellos se quedaron... ¿Todo lo que puede Dios? Puede cambiar el corazón de un político. Nada más puede así traspasarlas, o puede cambiar el corazón Por de un supuesto que político. puede, lo que pasa es que necesita un pueblo con fe. Yo siempre digo que somos el resto de Israel, las almas elegidas. Y por ese Sí, pequeñísimo resto puede triunfar. Entonces, por supuesto. a lo mejor estamos eligiendo la medicina que necesitamos para de veras. Pero aquí viene el otro versículo que va acorde con todo lo que dijo María Elena. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para jugar al mundo. Hello. No, señor, no podemos jugar al político, tenemos que orar por él y confiar. Sus y actos confiar, sí, y confiar. sus actos sí. No, porque es terreno sagrado, nosotros no sabemos las heridas que sufrieron esas almas o la falta de amor, de fe, de formación. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para jugar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Cuando yo digo, este mundo está perdido, no conozco esta palabra. Y bueno, vamos a suponer, está perdido en muchas cosas, seamos objetivos, pero ya Jesús triunfó y va a triunfar, va a ser más rápido el triunfo. Porque lo dije mal, cuando la gente dice de una forma pesimista, este mundo está perdido, o sea, como diciendo, ya no tiene salvación. No, sí, está muy mal, pero vamos en vía, porque también la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso le está haciendo santas de una mujer cocinando con 9 hijos, como la beata Concepción Cabrera, allí con su Pancho al lado, pero ella sabía que su primer esposo era Jesús. Que ahí vamos. Pero sí, vamos a suponer, se viene la catástrofe y Dios está enviando las gracias, pero yo estoy con un paraguas. Exacto. Porque a mí no se me da la gana de verme en el espejo, de criticar al corrupto, pero qué tanta corrupción hago yo. Hasta el asesino, exacto, pero que tanto hago yo. Entonces tengo un paraguas y las gracias no caen. ¿Cómo hemos visto cuántos mártires? Que bueno, sería la peor catástrofe. Vea, yo no sé si San Juan, que lo metieron primero a una olla con aceite y no murió. San Juan, no sé si leí. Bueno, el santo que haya sido, pero no, San Juan de la Cruz no fue y San Juan Apóstol murió de viejo. Bueno, pero estaban felices. Es más, no sé si San Lorenzo, que lo ponen en un asador. Ahora del otro lado. Sí. Ahora del otro lado. Falta el otro. Sí. Y el protomártir Esteban. Porque Jesús está en su corazón. Y no tenemos que llegar a eso. Lo que está afuera. Sabemos que esa sangre de nosotros, esas lágrimas, están regando el desierto de los demás. Entonces agrega el evangelio de hoy. Voy a volver a repetir el 17, porque Dios no ha enviado a su Hijo amado para jugar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Entonces no está perdido. Lo que necesitamos es decirle a todo el mundo que Jesús ha resucitado y que quiere resucitar en tu vida y que mandó a su Hijo al mundo, y esa parte del mundo eres tú, para que no perezcas, sino que te salves, y tú salvas a otros con tu actitud o con tu... Y si te toca predicar, toca predicar. El que cree en él no es juzgado. Anda, tremenda promesa. Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El juicio ya está. Es que vino la luz al mundo. Aquí viene algo bien importante. Y en estos momentos, yo después que hago un servicio al Señor, yo le digo, Señor, habló mi boca pecadora, pero tú hablaste a través de mí. Ahora depende de ti que las almas sean dóciles. Así que yo oro por todas ustedes, incluyendo la mía también. Fíjense lo que viene. El juicio es este, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando yo tengo miedo,
entonces salgo a la defensa de mi miedo, no de mi criterio evangélico. Y ataco a una persona que sí está como Dios quiere, porque me representa el miedo de lo que yo estoy pensando. Si Jesús hubiera tenido miedo, a la cruz no hubiera subido a la cruz. Y esa es la cruz que yo cargo aquí, esa es la cruz que carga el sacerdote, además él carga un clérima. Así que tenemos que saber de dónde somos y hacia dónde venimos, porque Él nos da la verdadera identidad. Porque si vamos a poner que es instrumento del enemigo, porque si está pensando despenalizar la violencia en el vientre, es un instrumento del enemigo. Me dice, yo no voy a X, Y, Z, que sea, para no hablar de un partido, entiéndame que yo sí voy a hacer esto, que a fin de cuentas puede ser una total mentira. Todo lo demás que va a ser me enceguezco, porque me está hablando de lo que sí me interesa, de mi economía, de que sí va a cuidar mi libertad religiosa, y me lo está diciendo. ¿Le creo yo? O sea, si no tiene misericordia con el ciudadano más pequeño, inocente e indefenso, pues Fíjate una entonces cosa, me ¿no? enceguezco y lo endioso o la endioso. Voy a leer de nuevo Catecismo de la Iglesia, que lo conseguí aquí. Y casualmente se me abrió en esta página. Casualmente. El Espíritu Santo está aquí. Nosotras somos pecadoras y estamos en la lucha de la santidad, pero el Espíritu Santo nos asiste por el honor de su nombre, no por la santidad de nosotros, ¿ok? Así que atento a lo que hablamos, porque no se trata de Marilena y de Sonia, se trata del Espíritu Santo y de María que está al fondo, ¿sí? Y dice, a partir del tríodo pascual en el numeral 1168, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor, todo. Por eso estamos leyendo ahorita lo que está diciendo, que Dios tanto amó al mundo. El año antes y después de esta fuente queda progresivamente transfigurada por la liturgia, y nosotros con la liturgia quedamos transfigurados. Vivimos ya la transfiguración, que creo que fue el primer domingo de Cuaresma, que fue el Evangelio de la Transfiguración. Sí, así fue. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, el fin de la historia es anticipado. Yo no sé si están entendiendo, yo lo voy a explicar. Como pregustado, y el reino de Dios interrumpe en el tiempo de la humanidad. En este momento estamos viviendo el tiempo pascual. Está irrumpiendo este tiempo pascual en toda la humanidad. Si tú lo crees y si yo lo creo, entonces somos ese ejército aguerrido. Esos hombres de hoy que estamos haciendo el evangelio del Espíritu Santo como hecho de los apóstoles. Que a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Pero Pedro no tuvo miedo, no importa si lo había negado, el Señor lo sanó de esa herida. En ese momento no tenía la fortaleza que después la tuvo. Ahí está. O sea, todos los ¿De dónde le vino esa fortaleza, Marilena? El Espíritu Santo. Entonces ya nosotros estamos bautizados y la primera palabra que se proclama esa noche victoriosa de la vigilia pascual, la primera que se proclama del Nuevo Testamento es: ustedes han sido, a través del bautismo, han sido sepultados con Jesús, por lo tanto han resucitado. Yo hacía en aquella banca, aleluya, aleluya. Lo que pasa es que como estaba aquí en Estados Unidos y los americanos no son como nosotros. Tienen diferente cultura. Tienen diferentes culturas. Yo decía, ay Dios mío, yo quisiera decir aleluya, 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 porque 40 días no pudimos decir aleluya en la iglesia. Entonces yo quería, además se habían encendido las luces de la iglesia, pero es tan hermoso vivir los tiempos. Y nosotros decimos, es que yo soy cristiano católico, o también cuando lo iba a decir un católico, es que yo estaba ahí, ahora me fui con estos hermanos. No, tú no conociste, tú no eras católico de verdad. Porque si tú conoces todo esto y vives la liturgia como es, no te va a cambiar nadie. Ni si viene un gobierno que ya nos va a prohibir la Biblia, pues ya la tengo aquí, la tengo aquí. ¿Y quién me la va a sacar de aquí si me arranca la cabeza? Le puse atención cada misa, cuando menos, que ya yendo a misa toda mi vida. Eso es correcto. Me falta otro detallito ahorita que hablas de las casualidades. Yo ayer me desperté, recé mi coronilla de la misericordia, y como no me podía dormir porque había una tormenta media fuerte, a mí a veces lo que me ayuda, un tip para los que luego no pueden dormir, pongo alguna reflexión del evangelio. Se me ocurrió abrir un chat. No, ya me duermo siempre con eso. Sí. No, pero me desperté a medianoche y ya no podía dormir. Y casualmente vi esto tan bello, fíjate, pasó en México y lo puedes buscar en las redes. En una tienda, no voy a promocionar la tienda, que está muy cerca del Zócalo. Alexa, en varios teléfonos o varias Alexas, a medianoche se prendió y se empezó a rezar en varias, y aparte sintonizadas. Explica qué es Alexa, ¿no? Alexa es lo que uno le da una orden al teléfono celular de X marca, para buscarte algo. Bueno, la mía se llama Siri y ella me dice... Pues bueno, sí. Y se empezó a rezar la coronilla de la misericordia. Y yo decía, bueno, pensemos un poquito. ¿Cuántas barbaridades se han hecho en el Zócalo y en lo que hay cerca del Zócalo? Se ha consagrado
Se han hecho consagraciones que, bueno, no necesito explicar mucho, pero no son a Dios. ¿Cuánta reparación? Que imagínate cómo estará nuestro Señor que dice, bueno, pues estas almas no hacen reparación, pues vamos a ver si entienden a través de los aparatitos. Bueno, ¿Y cuántos no se habrán puesto a buscar la coronilla? Que la coronilla es una oración de reparación. y si vamos a presumir en el Señor, voy a presumir que el día de la Divina Misericordia, en mi ciudad natal, Maracaibo, Venezuela, a pesar de que está golpeada, es la tierra de Sol Amado y todos los días se va la luz por horas a todas partes, en todo Maracaibo. Hicieron una vigilia la noche anterior con cantos y alabanzas. Y el día de la vigilia, con el sol que es inclemente, se hizo la procesión desde la Iglesia de la Consolación hasta la plazoleta donde está la patrona, que es la señora, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Allí iban cantando y alabando y bendiciendo al Señor. Cuando me pasaban los videos, yo decía, ese es mi pueblo, que a pesar de tantas vicisitudes, se mantiene firme en la fe. Y yo sé que el Señor, junto con su madre, están escuchando esa súplica. No sabemos cuándo, pero yo lo único que le pido, Señor, que salga el odio, que si a lo mejor yo viviera en Venezuela, lo tuviera, no los voy a juzgar, pero que esa oración que se hace por los gobernantes sea desde el amor, porque esa es la única que va a escuchar. Usted sígalo maldiciendo y pasando cosas por las redes y sabe qué es lo que está haciendo, y dicho por un sacerdote que es exorcista y que conoce bien estos temas. Lo único que está haciendo es darle poder al Por enemigo supuesto. sobre él. Por supuesto. Entonces usted mismo se está echando la soga al Sí, suelo. señor. Porque el odio cae sobre mí. En el numeral 1169, el que leí hace rato era el 1168 del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Antes de irte de la iglesia, lee todo esto, especialmente los evangelios, y después también vas adoctrinándote con esto. Dice, por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta, entre otras, es la fiesta de las fiestas, por eso es que dura 50 días. Solemnidad de las solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos, el gran sacramento. San Ambrosio lo llama el Gran Domingo. O sea, ese domingo de la resurrección. El domingo con mayúscula. El Gran Domingo. Así como la Semana Santa es llamada en Oriente la Gran Semana. Semana Mayor. El misterio de la resurrección, en la cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo el Evangelio. El Evangelio estaba diciéndonos, ahí Dios se me perdió. Bueno, parafrasearlo, porque no te entretengas. Cuando Él dice, tanto amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo. Entonces, yo leo después esto y yo digo, claro, ahora entiendo más. Claro, ahora yo vivo la Pascua. No es que fui y estuvo bonito y estuvo aquello. No, lo vivo y lo sigo viviendo interiormente. Todas nuestras prácticas de devoción tienen que salir desde el interior para que sea como don santificante, don de piedad. Yo no voy por cumplir, yo voy porque amo. Y si voy a misa diaria es porque amo, porque no soporto estar sin la comunión de la palabra y de la Eucaristía. Y en la medida, si voy con poco amor, pero yo persevero, que también es un don de Dios, todo lo que hacemos bueno viene de parte de Dios, entonces se va suscitando ese amor. ¿Y en qué vamos a ser juzgados? En el amor. ¿Y quién va a triunfar? El amor. ¿O acaso que Dios no va a triunfar sobre este mundo? Claro, que va a pasar. Yo le venía comentando a María Elena que yo estoy orando porque cada vez que yo recuerdo cómo comenzó el COVID, cómo lo viví, y veo que todavía no hemos entendido que fue lo que dice el libro de Hebreos, que Dios corrige a los que ama, y que si no aceptas la corrección del Señor es que eres bastardo y no hijo. No eres hijo de él, eres hijo de él. Entonces, cuando él me estaba corrigiendo a mí, has decidido ser hijo de padre de la mentira, perdón. Exacto. Si él me estaba corrigiendo a mí a través de ese virus, entonces yo lo que tengo es que todos los días la conversión va paso a paso. No es que porque yo viví, porque la primera expresión que yo dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Eso fue el inicio. Pero todos los días yo tengo que vivir, miren lo que estoy diciendo, que vivir como si fuera el primero y el último en su presencia. Y dice el salmista que su presencia, que estar en su presencia es mejor que la vida. Tratemos de estar en su presencia, tratemos de vivir la palabra para que se cumpla también lo que dice en Teología del Cuerpo. ¿Qué dice el documento? Que el lecho nupcial del amado con su novia, la iglesia, es la cruz. El amado es Jesús. Digo, y el amado es Jesús, porque él fue el que se subió a la cruz. La iglesia somos tú y yo.
Todos los Igual bautizados, ujú, todos los bautizados, así todos los bautizados. Por así hayan eso, rechazado su fe. sí, Señor, así estés rechazado, pero ya fuiste bautizado, ya tienes, el Espíritu Santo está congelado, está paralizado, pero él ya está. Basta que le permitas un ratico y el Espíritu Santo se empieza a mover y se empieza a mover y mientras más te calles, más Espíritu Santo. Entonces hay un momento donde quien habla, quien camina, quien mira, quien respira, quien perdona y quien A habla por quien la yo Radio le María. permito, porque puede ser el padre de la mentira, puede ser Jesús. Ahorita en lo que tú hablabas, yo recordaba otra cosa antes de seguir con la teología del cuerpo. Cómo vemos tantos chats que digo, Dios mío, no se cansan de hablar lo bien que está esta candidata, lo mal que está esta candidata, lo mal que está el político, cansan. Pero cuidado y ponga uno algo de Dios porque se molestan. Incluso hemos sido Y el censurados. chat de, Ya no y el ponga show el de chat de católicos. católicos. Ya no pongas tus programas de radio porque nos cansan, porque nos fastidia, que ni los veían, ¿verdad? Pero prohibir, fíjate, es cerrarle la puerta a Dios y pasar horas y horas y horas en aquello que me causa miedo. Pero bueno, vamos a decir, aquí este autor nos dice, porque bueno, leer la teología del cuerpo son varios tomas y como les dije, son varios años de lo que San Juan Pablo II Santo nos fue enseñando. Dice que tiene 4 pilares de la experiencia humana, que son la soledad original, la unidad original, la desnudez original y el pecado original. Dice que el Génesis revela... Pero ya va, lo dijiste muy Sí. arriba. ¿La primera cómo es? Soledad original, unidad original, es esa introducción de desnudez original Sí, y pero ¿a qué pecado se está original. refiriendo? Ahorita vamos a ir desglosando, a ver Ujú. dónde llegamos. Y ahorita que tocas Génesis, dice, el libro de Génesis revela las otras cualidades, también el carácter nupcial del cuerpo. Que Ahí bueno, está. Génesis nos habla de cuerpo, ya Sonia está hablando ya de Apocalipsis, ya de lo que es el matrimonio, porque toda la Biblia nos lleva precisamente a la unión espiritual con Dios. Dice, el carácter nupcial del cuerpo, pero también una libertad que está disminuida y una libertad que en Jesucristo es redimida. Fíjate que a mí, si dijeras, ¿en qué? Claro, la teología del cuerpo es algo inmenso, pero que me llamó muchísimo la atención, tiene que ver un poquito con lo que tú dices, la cruz es el hecho nupcial, pero habíamos entendido, o todavía a veces seguimos malentendiendo lo que es el abrazo conyugal. La sexualidad la vemos como algo sucio. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos ensuciado con la pornografía, con la masturbación, con muchas cosas, ¿no? Ya va. Pero Nosotros. resulta, y está en este libro, que Dios tiene para con nosotros un amor eros. Cuando yo lo oí, yo digo, no. ¿Será que se equivocó? Porque el amor de Dios no puede ser eros, quiere decir erótico. Sí. Porque nosotros hemos tergiversado y el amor eros, que es el amor apasionado, Sano, puro. no tiene nada que ver con la pornografía, Con la ni con el lujuria. adulterio, ni con la lujuria. Es un amor apasionado y ese es el que La Dios tiene pasión con de nuestro nosotros y Señor. que Él tiene que tener la pareja. ¿Ya? Ahora, la manera en que él equipara, porque nosotros nos vamos a Génesis y pues crea el hombre, crea la mujer, crea la sexualidad y dice, y vio Dios que todo era bueno. Es decir, la sexualidad es buena y Muy dijo, buena. crezcan y reproduzcanse, llenen la tierra que no le hemos llenado. Bueno, a mí me llamó tanto la atención que el Papa Juan Pablo II explica que lo que pasa en el altar, cuando es la consagración, es tan santo, tan santo, tan santo, tan puro, como lo que sucede en el hecho conyugal. ¿Y sabes por qué? Es que estamos hablando acá espiritual y acá estamos hablando carnal. ¿Y sabes por qué? Se hace ¿Cómo se llama la copa donde está el vino que se convierte en sangre? cáliz. El cáliz. Así es la sexualidad de la mujer. Eso está en el libro de Teología del Cuerpo. De un Eso es. santo, magisterio de la iglesia. Entonces allí está. Por eso es que, Dios mío, es que yo no puedo hablar. Mire, yo lo he visto 2 veces, el sacerdote hablando y luego me pasaron otro en inglés. Es de un laico, pero él es mucho más expresivo que el sacerdote y dice, oh my God, cuando está llegando esa realidad con el libro y la palabra, no es inventado. Entonces, este cáliz, que está el cáliz de la salvación, que él también lo dice cuando instituye la Eucaristía, y lo lleva a la flor, donde se expone ese dentro de la flor para que después se reproduzca y sale de ahí el polen, está en la misma forma, por eso es que el cáliz tiene la misma forma, por eso es que el vientre de la mujer también es un cáliz que recibe la vida nueva, por eso somos co-creadores con Dios. Cuando nosotros nos embarazamos y el hombre se embaraza también, porque el hombre también se embaraza. Por eso la lucha. Se embaraza en el acompañamiento, para que luego no se vaya a entender mal. No, pero yo creo que todo el mundo, pero sí está bien la aclaratoria. No, o sea, que luego alguien... Entonces, ¿qué sucede? Que cuando vamos entendiendo todo esto,
No, vamos a ser pro vida. Porque ya es convencimiento, porque conozco lo que dice en la palabra y luego sacó este Santo Padre todo lo que es teología del cuerpo. Sigue. Como decíamos, el Papa fue elegido en el 78 y del 1979 a 1984 son sus enseñanzas sobre la teología del cuerpo, que habla del cuerpo humano, la sexualidad humana, las relaciones humanas, el matrimonio y el celibato. Nos enseña cómo estas realidades las ve Dios. Inclusive, perdón, lo que pasa es que como yo me adelanté con estos videos, también el sacerdote explica por qué tiene que ser sacerdote hombre y por qué el celibato. ¿Y se ha explicado de una vez? Bueno, porque precisamente ese esponsorio, ellos fueron elegidos, lo mismo que la monja, a hacer el esponsorio con él Místico, directamente. estamos hablando ya espiritual, porque abrazo conyugal hablamos de lo físico, acá estamos hablando. Pero ya va, porque por ahí va más. Cuando la pareja entiende, por eso también debe llegar virgen ambos al matrimonio. Pero miren, si no llegamos virgen al matrimonio, el Señor acomoda todos los entuertos de nosotros. La segunda virginidad, es decir, ya me di cuenta que estoy mal, a partir de aquí me abstengo hasta que me case. Ahora, ese abrazo conyugal y son una sola carne, lo refiere el Señor en la pareja para que seamos, porque dijo, vayan y multiplíquense. El sacerdote va a tener de padre a toda la congregación, a todos los bautizados y su esponsorio, que es real, aunque sea místico, pero es real, con el Señor. Ahora, el matrimonio de nosotros tiene que ser con él primero para que sea el acoplamiento con la pareja y serán una sola carne. Pero tiene que ser primero con Jesús. Porque ¿qué es lo que sucede? Me apego al esposo y quito... Le doy el lugar de Dios. Exactamente, le doy el lugar de Dios. Eso es una joya. Esto es una joya. Y déjeme decirle, lo voy a confesar aquí delante del mundo entero, que María Elena estaba con el afán de teología del cuerpo y decía, yo me voy a quedar con la vida, ¿qué tanta teología del cuerpo? Sí, y sigo pensando que lo primero es los 73 libros de la Biblia. Pero bueno, también nos ayudan a comprender más fácilmente. Hay libros que Dios da. Como para mí me ayuda muchísimo a comprender el catecismo, el Día de Santa Faustina, la sexualidad. O sea, es algo tan importante que sale de la palabra, pero es desmenuzado por un santo. Pero ahora a mí me llegó el tiempo, porque puedo decir que sí, que en los años, más de 30 años, leyendo asiduamente la Biblia, no solamente los evangelios, porque lo pude constatar el sábado en la vigilia pascual, cuando fue la primera lectura, que es Génesis, que es toda la creación, yo decía, ahí comenzó toda la raza humana, ahí comenzó Dios a pensar en mí, porque en el primer hombre y en la primera mujer estaba pensando en mí, y vio que todo era muy bueno. Luego viene la segunda lectura, que también es de Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que le dé su hijo. Yo decía, claro, me estás pidiendo a mí yo, Señor, lo que más tengo apego. Porque es mi nieto, porque es mi yo. Mi esposo porque es mi yo. Y mis bienes, todo lo que se lo iba entregando. Luego viene el profeta Isaías cuando él dice, te he elegido como esposa. Yo decía, soy tu esposa. Yo fui viviendo todas las 8 lecturas. Para mí fue una noche maravillosa. Le di muchas gracias a Dios de haberme dado, desde que tuve el encuentro con él, que yo amanecía leyendo la Biblia. Yo me iba para el cuarto que tenía para la señora que me iba a ayudar y como no se quedaba a dormir, y ahí a veces amanecía, era una sed de la palabra. Porque ahora llegó el tiempo de leer todo lo demás, bueno, y San Juan de la Cruz, que también tengo años leyéndolo, toda la doctrina de la iglesia, y me entra, y lo que mi alma dice, sí, ya lo conoces de aquí, ahora llénate de acá. Todo esto lo puedo entender muy bien porque está aquí en la palabra. Porque aquí están las raíces. Exactamente. Todo eso además va siendo como el árbol con los frutos. Perfectamente así. Sígueme, amor. Mira, tú mencionas mucho, no sé si es San Juan de la Cruz, que dice que Jesús lo que vino a hacer ahorita que estamos en Pascua es romper ese velo. ¿Por qué? Porque el cielo estaba cerrado. Por eso primero desciende a los infiernos, que son... No es que todos estuvieran en el infierno, estaban las almas de los justos que todavía no se veía el cielo y no podían subir. Sí, entonces, pero no estaban en el infierno. Él pudo hacer, sí, nomás que así viene en el credo. Entonces ya después de eso se puede hacer la unión espiritual, ya pueden llegar al cielo. Exacto. Que si nos vamos aparte, vamos a decir, para entenderlo a manera humana, para que en la noche de bodas, cuando ambos son vírgenes y se rompe el himen, vamos a decir, es la tela, vamos a decir, es humanamente, es la tela que divide para que se pueda hacer esa unión, como dice nuestro Señor, que serán un solo cuerpo.
Bueno, vamos a seguir aquí. Dice que la teología del cuerpo trata del significado de la vida, de las relaciones humanas y cómo estas relaciones son un reflejo de Dios mismo. Es decir, veamos si nuestra relación, nuestro abrazo conyugal está lleno de amor, está Dios presente en él. De este modo dice que es más sencillo de Fíjate explicar una cosa, nuestro perdona deseo que de te ser amados. interrumpa. No quiere decir que no sintamos el orgasmo, voy a ser bien clara. No, ese es un regalo de Dios también, santo, puro. Pero lo primero que Sí. tiene que haber es Es como- aquel, pues es que está claro. Yo sé que me quedo corta y yo termino diciendo siempre esto, el Espíritu Santo que acomode los entuertos míos. Cuando Jesús está en el centro, que es lo único que tiene que haber en un matrimonio, nadie más, ni la suegra, ni el suegro, ni los hijos, ni nadie, es la pareja. Pero Jesús sí en el centro, entonces vamos entendiendo en ese amor divino y la pasión que Dios es como tiene un por éxtasis nosotros. del amor. También nosotros la tenemos por Dios, entonces también se la reflejamos en nuestro cónyuge. Entonces viene ese abrazo conyugal y es una explosión de alegría. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el elegido para el celibato? Que esa explosión de alegría la tiene cuando hace el sacramento de la consagración. Es espiritual porque mira, como lo físico también siempre tiene a la par algo espiritual y vamos muriendo a lo físico y tiene lo espiritual. No quiero errar el nombre, pero había una santa que cuando estaba en oración de noche, vamos a decir que ella emitía unos sonidos parecidos a los de un orgasmo. Entonces le empezaron a atacar y que seguro que quién sabe qué estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en esa oración ella llegaba a esa unión tan profunda Sí, con señor. Dios que su alma estaba Sí, en señor. éxtasis. Y San Juan de la Cruz, que yo lo conozco mucho porque tengo muchos años leyendo sus 3 libros. Hay un momento donde él explica, sobre todo en Llama de Amor Viva, que yo digo, su alma ya era esposa del Señor, porque lo que escribe rompe la tela de este dulce encuentro. ¿Dónde estás, amado mío, que no te veo? Y esos son poemas que él escribió, y en estos días decía Monseñor Roberto Sipol, que no ha habido un poeta que supere las poesías de San Juan de la Cruz. Y yo decía, pero ¿cómo la van a superar si fueron inspiradas por el Espíritu Santo? Los otros tenían el don y el Señor les había dado el don para hacer la poesía, pero esto era directamente porque lo va desglosando después en sus libros. Y ese es otro libro que yo no me cansaré de leer, esos libros de cansaré de leer. ¿Dónde te has ido que me heriste y voy en pos de ti? Es un amor de Eros. Ya no puedo vivir sin ti. Cantar de los cantares. Y está reflejado en Cantar de los Cantares. Sí, señor. Bueno, aquí dice nuestro santo Juan Pablo II, dice, el deseo de ser amados y de amar es mucho más profundo que el deseo de tener sexo. Estamos llamados a amar y a ser amados. Sí, señor. El sexo, claro, vivido como Dios manda, debería llevarnos a una verdadera y duradera comunión con Dios. Volvemos al COVID. Teníamos todo cerrado, no habían sacramentos, no podíamos recibir nada, pero el único que se estaba renovando era en cada abrazo conyugal, Dios deposita, la esposa se instrumenta para que él llene de gracias al esposo y viceversa. Ahí es donde se estaban renovando las gracias. Dice Juan 13, notó que las verdades del cristianismo nunca cambian, pero la forma como estas verdades son expresadas y presentadas puede y debe cambiar. Bendito Dios que ya nacimos en este tiempo. Porque bueno, también he escuchado, fíjate, han habido santos que yo estudiando, Dios mío, no se queda de 4, porque bueno, era la época en que vivían, pero veían al sexo mal. Todavía no llegaba esta revelación que gracias a Dios nacimos con esta. Porque inclusive yo una vez le escuché a un sacerdote decir, no me acuerdo el nombre, de que el amor eros era así, o sea, como sucio. No. El eros significa pasión. Y acabamos de leer el Evangelio de hoy cuando dice, tanto amó Dios al mundo. Es un amor apasionado, es un amor eros. ¿Y la pasión qué es? ¿Cierto? Bueno, dice, ¿qué pasaría si la iglesia hubiera intentado cambiar o alterar la enseñanza de Cristo? ¿Qué clase de iglesia sería? La respuesta es simple, infiel. Sí, Por otra señor. parte, la enseñanza debe ser expresada en un lenguaje que hombres y mujeres podamos y puedan entender. La enseñanza de Juan Pablo II es tan profunda y tan sencilla. Y bueno. Y yo a veces, fíjate una cosa, no voy a criticar, pero yo a veces, por eso estos dos que vi, sí me llegaron, porque antes había visto otros, pero se quedan como con mucha retórica. Y bueno, hablan bien, conocen pero a mí me gusta, porque como yo no tengo estudios de filosofía ni de teología, algunos un poquito de teología, entonces si hablan así, por eso es que me gusta como le habla a la Beata Concepción, porque hace una forma de hablar que le llegue a todo el mundo.
Y no nos quedamos en las nubes con la retórica. Además, San Juan de la Cruz dice que el éxito del que predica no es la retórica, que es buena, sino el fuego que tiene por dentro. Y también es si el otro está dispuesto a recibirlo. Ese es el éxito de llevar esta palabra de Dios. Dice, un famoso escritor católico, Chesterton, escribió en los años 20 que había más locura saliendo de Manhattan que de Moscú. Y eso que en 1917 la revolución comunista había tenido lugar en Rusia. Después, en Londres, hay un estudio reciente donde dice, se aplicó a 9,000 estudiantes con una edad promedio de 13 años, o sea, apenas empiezan a ser teenagers, acaban de dejar de ser niños. Y 1 de cada 14 de estos examinados había tenido sexo para la edad de 13 años. Dios. De forma, y eso digo, estamos hablando de forma interesante, el 36% de las chicas y el 32% de los chicos lamentaban la pérdida de su virginidad. Luego dice, en tiempos pasados la iglesia simplemente establecía su enseñanza sexual. Siempre enseñó que el sexo antes del matrimonio, la masturbación, el adulterio, la anticoncepción, las fantasías sexuales pervertidas eran actos pecaminosos y dañinos. Papas, obispos, sacerdotes, monjas y padres hablarían con la verdad sobre los asuntos sexuales. A la gente simplemente se le pedía que creyera en la enseñanza de la iglesia sin mayor explicación, que eso es lo que hablábamos hace ratito, una fe ciega. Una confianza en mi madre, la iglesia, que sí, en manos de pecadores se puede equivocar, sí, pero lo dice la palabra. Ahí está Jesús que siempre nos va. Pero a más conocimiento y se va llenando todo nuestro ser. Suponte que nosotras dos somos 2 teenagers y estamos despertando la sexualidad. Si nos están hablando claramente de este amor de Dios, eso nos va sirviendo para que la sexualidad que se va despertando la encaminemos y tengamos la fuerza para rechazarlo. Por eso yo nunca voy a criticar a una joven que en el ardor se embarazó. No, porque eso es muy común humanamente hablando que suceda. No, y más están viviendo una cultura que nosotros no la vivimos. Eso es correcto. Mira, la gente dice la ideología de géneros no es nueva, la han estado metiendo poco a poco. Mi hijo mayor tiene 24 años. Cuando él era niño, yo iba a las películas y salía con otro adulto y decía, ¿te diste cuenta que este personaje era gay? No. Había personajes siendo niños que lo mojaban y era niño y se hacía niña, o viceversa. Eso no es algo nuevo. Estamos a punto de terminar nuestro programa, solo quiero acabar de leer esta parte. Dice, la gente ahora ve la mayoría de las instituciones, especialmente la iglesia, con mucha sospecha. En muchas ocasiones, la enseñanza sexual fue transmitida como series de imperativos que comenzaban con no hagas esto y no siempre fueron ofrecidas razones positivas. Exacto. Que es lo que hace Papa Juan Pablo II. Es decir, promovieron el miedo al pecado sexual. Por eso es que vuelvo a decir, es falta de conocimiento. Porque ¿qué me hago con su cuerpo? Por lo menos nosotros no tuvimos esas tentaciones. Bueno, yo puedo ser madre de ella. Pero nosotros no nos hablaban de sexo. Cuando yo tuve mi primer periodo, yo no sabía qué me estaba pasando. Este mes cumplo 76 años. Así que, así que por eso, por desconocimiento, pero si ahora tenemos todos estos documentos, no nos vamos a cansar de hablar de ello, pero prioritariamente de la palabra, porque de allí sale todo. De allí sale todo. Y vuelvo a repetir, si en el mundo entero viene que se instaure de que no se puede leer más la Biblia, si ya la tienes aquí, tendrás pues que... misa todos los domingos, ya te la debes de saber. No, y suponte que no haya misa, pero de todas maneras yo puedo celebrarla. Si durante tu vida fuiste los domingos a misa, ya te la debes de saber. Pero bueno, vamos a cerrar con la oración y antes de esto, preguntarme, ¿qué tan capaz sería de dar la vida por un hermano desconocido? ¿Soy de verdad ese corazón de Jesús? ¿Qué estoy haciendo con aquellas almas que me están lastimando o afectando mi economía, mi libertad, lo que tú quieras? ¿Y qué tan pura concibo y vivo la sexualidad? Y cerramos con una oración. Sí, antes de la oración, todavía no ha llegado el jefe. Antes de la oración voy a decirles que acuérdense que estamos viviendo Pascua de Resurrección. Es un tiempo que no lo inventamos nosotros, la iglesia nos los propone porque está asistida por el Espíritu Santo. Vivamos una realidad. He resucitado con Cristo. He resucitado, entonces todas mis acciones tienen que ser acordes con la del resucitado y sobre todo meditando Hechos de los Apóstoles para tener ese mismo poder, esa misma fuerza. Pedro lo negó, yo también lo he negado. El otro lo dejó solo, también lo he dejado solo, pero ahora estamos viviendo esta gracia
que dura 50 días hasta el día de Pentecostés. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle a María que ella siempre está presente, que nos guíe, que sea nuestra compañera de Maú para reconocerlo como ellos al partir el pan. Que vivamos la Eucaristía como esa fuente inagotable de salvación, de redención y de santidad. Y podamos entregarle así toda nuestra miseria, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y nuestras heridas, también nuestras enfermedades físicas, que pase tocando y pase sanándonos. Ven, Espíritu Santo, bendícenos en este día, en esta cincuentena de Pascua. Señor, bendice a Radio María y todos los que laboran en ella. Bendice toda Radio María en el mundo entero, en las diferentes lenguas. Que sigan fieles, que sigamos fieles, Señor, a llevar tus verdades evangélicas, tu mensaje de amor y de perdón. Bendícenos, Señor, en nuestros hogares. Bendice a los jóvenes. Bendice en este instante, Señor, a todos los jóvenes que van a salir ahora de high school o de la superior para entrar a la universidad, para que la universidad no los cambie, mi Señor, y los que van a salir de la universidad. Ellos cambien a los compañeros de los maestros. Exacto, y los que van a salir de la universidad para que sean hombres y profesionales dignos. Y no olviden que todas las metas que han logrado es su esfuerzo, pero el esfuerzo se los ha dado Dios. Bendice los hogares, bendice a los jóvenes confundidos, bendice tu iglesia, desde el Papa hacia abajo a toda la jerarquía. Gloria y alabanza, y podemos repetir porque estamos en victoria. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado. Amén y amén. Igual que